¿ok? Entonces en este momento estamos empezando el proceso. Entonces ahora sí vuelvo a compartir pantalla. ¿Lo están viendo, cierto? ¿Aló? No, no, ya, sí señor, ahora sale muy bueno, bien. Entonces que ahora lo tengo así, pero lo estoy grabando. Esa es la que me hacía falta. Bueno, Okay. entonces vamos a mirar rapidito porque este es un tema solamente de un documento que necesito para que ustedes tengan unas bases especiales de un modelo de economía circular. Entonces este modelo de economía circular donde se presentan los diferentes actores en una economía de mercado. Acuérdense que la economía de mercado es aquella sector económico, ¿cierto? Es aquella forma de interrelacionarnos donde la oferta y la demanda actúan libremente, entre comillas, y donde hay un papel del Estado. Aquí donde venimos a hacer realidad cómo es la intervención de ese Estado, porque en otros momentos de la historia, este papá Estado no existía, es decir, había una libre relación de todo lo que las familias eran capaces de producir y todo lo que era capaz de producir unas empresas, y existía el mercado de bienes y servicios y el mercado de trabajo, pero no había intervención del Estado. Fue evolucionando, esto fue muy puro 100 años y después en los últimos 200, 300 años, esta ha sido una realidad de las economías de mercado. Entonces, tenemos unos agentes económicos que se relacionan. Entonces, aquí tenemos las familias, entiéndase como aquellas personas que toman decisiones. Aquí se da como el ejercicio que solamente es un concepto de consumo. Pero la familia en estos momentos, bajo ciertos procesos, también son productoras. Entonces no solamente consumen, sino también producen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace más notorio que haga una familia? Pues una familia lo que más hace interesante es las personas venden su trabajo, es decir, es la capacidad de vender factores de producción, ¿cierto? Nosotros como familia tenemos algunos factores de producción que son tierra, trabajo y capital. Si usted tiene tierra, también la vende. Si usted tiene algún capital, lo explota, y si tiene la mayor capacidad, que es su fuerza de trabajo, usted la oferta. Entonces, cuando usted oferta, va a un mercado que se llama un mercado de trabajo, ¿cierto? Y en ese mercado de trabajo, automáticamente, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Es que se me saltó aquí. La nueva presentación, sigo aquí. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Con uno? Sí, señor. Bueno, entonces continúo. Entonces, aquí hay un mercado de trabajo y esa capacidad de trabajo es la que es comprada por las empresas. Entonces, las empresas aquí están dadas desde un concepto de producción. Entonces, hay que tener claro qué es una empresa, qué características tiene la empresa, los sectores productivos de las empresas, sector primario, sector secundario, sector terciario y el sector cuaternario. Incluso estamos hablando de ya las nuevas tecnologías. Entonces, en este documento yo se lo voy a compartir a ustedes porque lo dejo de evidencia. Tiene que tener claro algunos elementos, por ejemplo, qué tipo de empresas son las que se necesitan formalizar en una economía como la nuestra. El sector primario de la economía está determinado para aquellas empresas que desarrollan procesos de explotación o relaciones directas con la tierra y los procesos de lo que llaman producciones agropecuarias. Entonces, dentro de esa relación es qué fuerzas se generan en la creación de esas empresas y son muy dinámicas. Otra forma de ser es el sector secundario, donde se desarrollan transformaciones, y con esas transformaciones son muy dinámicas en Colombia. Por ejemplo, los antioqueños son muy dados en ese concepto de procesos de transformación. También podemos encontrar aquellas empresas del sector terciario, que son aquellas que producen bienes y servicios. Bucaramanga es muy dada en este concepto de empresas de servicios. El 68% de las empresas que se inscriben en la Cámara de Comercio pertenecen a ese sector. Y el sector cuaternario de la economía tiene que ver lo que en estos momentos el gobierno actual está trabajando como economía naranja o de producción de alta tecnología y tecnología de punta, ¿cierto? Que es a donde el gobierno le está apuntando. Cualquiera que sean las condiciones, ella siempre va a reclamar trabajadores. Por eso es que la familia le aportan trabajadores. Después de que tienen todos los procesos de producción, una empresa netamente se encarga de hacer todos los procesos de transformación, de producción, y como principio fundamental es vender bienes y servicios. Cuando vende bienes y servicios, las empresas se lo venden ¿a quién? Al mercado de bienes y servicios. Estoy siguiendo la flecha que va interna. Y en ese mercado de bienes y servicios terminan
en el mercado, que son los bienes que se le ofrecen a las familias, ¿cierto? Entonces, por este lado ya cerré el círculo que ustedes están viendo como en un tono como azul, ¿cierto? Por este lado, las familias ofertan su trabajo, las empresas lo compran, las empresas transforman, venden bienes y esos bienes terminan cayendo otra vez a las familias. Entonces vamos a mirar el círculo externo ese que está en amarillo. De simple lógica, que si una empresa produce y contrata trabajadores automáticamente, esa empresa es la que realiza pagos, ¿cierto? Realiza los pagos al mercado de trabajo y en el mercado de trabajo las familias con esos pagos son lo que ellos llaman los ingresos y llegan nuevamente a las familias. ¿Ya? Vendo por este lado en azul trabajo y recibo por este lado ingresos. Las empresas, ¿qué hacen? Por este lado venden, ¿cierto? Bienes y servicios y por este otro lado reciben ingresos. Entonces las familias cuando están en este proceso reciben bienes y servicios y ellos sacan pagos a través de esos bienes y servicios que compra. Entonces vuelve y se cierra nuevamente el ciclo. Por eso se llama modelo circular de la economía. Entonces aquí hay que rescatar varios elementos. La primera, el papel que cumplen las familias nuestras, el papel que cumplen las empresas en los procesos de transformación y de producción, ¿cierto? Entonces desde el punto de vista de la microeconomía como una ciencia, pues hay que mirarla en términos de el estudio que desarrolla una empresa desde la consecución de costos y de la producción de costos, desde el mismo principio de los procesos de distribución, desde los principios fundamentales que se mueven a través de los mercados en los cuales ella participa. Es decir, desde aquí nace el concepto de la microeconomía. Entonces, bajo ese principio, entonces, esto era libre determinación de oferta y demanda. Aquí vemos que en la mitad siempre está su papá Estado. ¿Por qué se pone en la mitad? Porque es el generador de todas las dinámicas internas que se generan en las economías de mercado. Entonces el Estado tiene como principio las familias, si ustedes ven la flecha en la parte de arriba, dice las familias pagan impuestos y por ende reciben del Estado servicios públicos, ¿cierto? Una familia recibe bienestares en el servicio público, educación, policía, justicia, todo eso se recibe a través de ese pago de impuestos. Y las empresas también pagan impuestos y reciben del Estado, reciben los conceptos de infraestructura, de ayudas, de procesos, de desarrollo de mercados, de ministerios como comercio exterior, que le ayudan a formalizar economía. Ahí se cierra el papel de cómo los agentes económicos interactúan. ¿Qué le falta a este modelo? A este modelo le hacen falta dos agentes. Uno que se llama el sector exógeno de la economía y otro que se llama el sector financiero de la economía. El sector exógeno es el que es patrocinado por el Estado con el único objetivo fundamental de que estas empresas no se queden haciendo producciones para el mercado interno, sino que tengan las características fundamentales para mejorar procesos en el exterior. O sea, esta es una de las graves problemáticas que en estos momentos estamos teniendo en el país, porque son empresas que se han quedado paralizadas, no tenemos comercio exterior. En estos momentos todo el nivel de la economía del mundo ha entrado en un receso, ¿cierto? Que es grave para la economía porque volver a iniciar este proceso, esta máquina que usted está viendo, se demora un tiempo. Por eso que desestimular la economía es cosa de decisiones económicas fuertes. Entonces no se recomienda en la medida que se pueda preservar ciertos bienes. Aquí hay algunos ejemplos. Yo estos días estaba mirando y traje en una conferencia que estuve con unos estudiantes, traje a colación cómo hizo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cuando el aparato productivo lo encaminó única y exclusivamente a ciertos bienes a través de la guerra. Las mujeres entraron a trabajar. El que producía carros se dedicó a producir motores para aviones. El que producía motos se dedicó a producir motores para la guerra. Veía yo en estos días, por ejemplo, que Indumil, que es una empresa del Estado que es de militares dedicada única y exclusivamente a la producción de armas, pues tienen tecnología. ¿Qué hicieron los ingenieros? Pues en estos 3-4 meses no van a producir armas, sino que van a dedicar a la producción de camas hospitalarias.
Es decir, toda la producción, todos sus trabajadores, toda su maquinaria, única y exclusivamente a cubrir esta crisis. Entonces, eso es algo que se hizo ya, pues esta historia viene de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo los Estados Unidos, y yo considero que es ahí donde Colombia tiene que empezar a dar esos pasos, en aquellas empresas y en ciertos sectores específicos de la economía, dinamizarlo para los mercados que en estos momentos se están necesitando, como son insumos hospitalarios, todo lo que tiene que ver con vestidos para los médicos, todo lo que tiene que ver con insumos, es decir, diseñar una estructura operativa para determinar única y exclusivamente esos procesos de producción. Nos va a tocar, ya inclusive la primera empresa lo hizo Indumil, y me parece muy válido, y se puede encontrar muchas empresas que en estos 3 meses, como el mercado se encuentra paralizado, ellos tienen trabajadores, pueden ser, es decir, empresas estratégicas del Estado para empezar a producir lo que necesita en este momento la producción, y que en este momento necesitamos invertirle a la salud. Entonces es una forma de mirar el modelo como es en esas coyunturas. Entonces el sector exógeno es eso, buscar que las empresas no se queden produciendo para un mercado interno, sino que tengan las posibilidades de exportar. También existe el sector financiero, que es el que dinamiza el modelo, porque el sector financiero, la banca personal y la banca corporativa, no solamente le presta plata a las empresas, también le presta al Estado y también le presta a la familia. Los 3 agentes económicos se benefician del sector financiero, ¿ok? Entonces, ese es el modelo circular, esto se lo voy a presentar, tiene que ver mucho con el análisis. Voy a profundizar un poquitico sobre el concepto del análisis, ¿no? En términos de qué tipo de empresa es el que se necesita, cuáles son las características fundamentales de esas empresas, qué sectores dinamizadores hay en Colombia, cómo son las políticas públicas para el crecimiento de estas empresas, cuáles son las empresas que necesitamos que exporten, que generen valores agregados, diseñar clúster que son fundamentales en los desarrollos de los planes nacionales de desarrollo. Todo eso es una condición que tiene este modelo. También le voy a presentar aquí algunas características de en qué consisten los hogares, el criterio de las empresas, en qué consiste el mercado de factores, en qué consiste el mercado de los productos. Y en este documento que voy a compartir con ustedes, le voy a hablar también de los factores de producción, para que conozcan tierra, trabajo, capital, algunas actividades de tipo económico como producción, distribución y consumo. Aquí están los sectores económicos, aquí le falta el sector terciario. Toda esta presentación yo se la voy a regalar para que ustedes la tengan como fuente para mirar el entorno. Eso solamente me interesa es que en el análisis microeconómico miremos el entorno. Entonces aquí ya comenzamos a hacer una definición un poquito más determinante de lo que es una empresa, lo de los sectores, cómo se organizan, cuáles son los tipos de empresas que hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el sector secundario? Es decir, hay una explicación un poquito más profunda sobre los criterios de empresa, qué es lo que hace el sector terciario de la economía, cómo se conforman las empresas por el número de propietarios, que pueden ser individuales, que pueden ser sociedades, ¿cierto? Que pueden ser mixtas, hay sociedades que pueden ser privadas, como personas naturales, como semipúblicas, como públicas. En este momento es muy amplio la conformación de este tipo de procesos. También va a encontrar la determinación de cómo es el accionar de capital exógeno en los procesos de las empresas. También vamos a encontrar un concepto de las personas, las principales características que tienen, porque son receptores de servicios, a qué servicios estatales ellas se agobian cuando tienen una empresa. Aquí está muy completo, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de nosotros como consumidores? Cómo se guardan algunas empresas, las familias guardan algunos ingresos, qué se invierten, en qué se invierte. Pues información usted la va a encontrar aquí. Igualmente va a encontrar el papel del Estado como agente que interviene en todos los problemas sociales, las características fundamentales del Estado, unas determinaciones de Estado. Va a encontrar aquí algunos conceptos especiales de por qué es receptor de algunos conceptos de derechos en los impuestos, cuál es la capacidad de captación que tiene el Estado. Aquí va a encontrar también las diferentes características de los agentes exógenos, en qué consiste, cuál es su papel, cuál es la condición del mercado exterior,
los procesos de integración económica, cuáles son las características de los límites y de las limitantes geográficas, cómo actúan los agentes exógenos, eso lo van a encontrar aquí, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con algunos principios de comercio exterior, y también va a encontrar aquí el papel del sector financiero, el dinamizador de las grandes economías, cómo oferta recursos, cómo es los procesos de la banca en Colombia, pero pequeños comentarios que nos ayuden a comprender, ¿ok? Entonces, este documento pues, es la introducción a cómo actúa el mercado en términos, se llama agentes económicos. Entonces, cómo interactúan, cómo esta presentación, yo se la regalo, ¿ok? ¿Me está escuchando bien, Sandra y compañera? Sí, ¿Erika? Señor. Sí, profe. Pues mira, ahí a grosso modo le dice todo lo que son los agentes económicos, qué características. Aquí puedo durar mucho tiempo, o sea, porque el término del análisis de las empresas es muy amplio. ¿Qué tipo de empresas se necesita? El concepto de los clústeres, todo eso son condiciones que se deben analizar cuando uno mira los entornos económicos, ¿cierto? Entonces, aquí me está hablando de que hay mala calidad, no creo, ¿cierto? ¿Aló? No, profe, yo lo estoy escuchando bien, estoy viendo bien las diapositivas. Exacto, yo también estoy sintiéndolos a ustedes bien. No sé por qué dice que calidad. Bueno, entonces ya he hecho mi primera presentación. Bueno, ahora sí me voy al cuento que necesitaba, ¿vale? Entonces vamos a mirar la otra presentación que tengo con ustedes, que se llama Interdependencias derivadas del comercio. Bueno, aquí hay que hacer, antes de hacer la exposición, la voy a llevar detallada, pero aquí me toca hacer más detallado. Hay que mirar algunos detalles de dónde nació este concepto, ¿cierto? Este es neto de la escuela de Harvard. Y la escuela de Harvard nos permite a nosotros determinar que es aquella escuela en la cual todo es la búsqueda del lucro, una ganancia. Ese es el principio, por eso se llama Harvard. Y de ahí se nace que todos los procesos en la economía tienen que buscar una ganancia. Bueno, en estos momentos ya hay otras escuelas del pensamiento económico, donde dicen no todo es ganancia, también hay bienestares, que tienen que ver directamente con las teorías de Manfred-Maslow, ¿cierto? La consolidación de Amartya Sen, es decir, todo lo que tiene que ver con una consolidación de los bienestares, de suplicondiciones básicas, eso es lo que nos va a mirar. Estoy escuchando con ruido. Bueno, ahora ¿cómo sí. me escucha ahí? Bueno, sí. ya listo. Sí. Entonces, desde esa concepción es donde vamos a mirar que la escuela aquí estaba lo que va a buscar es el lucro. ¿Y qué tipo de beneficios buscar? Ella nos va a enseñar que si en el comercio internacional están dadas los beneficios, todos vamos a ganar. O sea, ese es el principio que tenemos que empezar a mover, que en el comercio internacional todos ganamos, que en el comercio internacional no solamente hay unos ganadores y unos perdedores, no, todos debemos ganar. Entonces, son tres los conceptos que vamos a manejar hoy. Uno, el concepto de la ventaja absoluta, uno de la ventaja comparativa y otro, el concepto de la especialización. Son tres elementos que juegan papel fundamental para poder determinar cambios en una economía. Entonces, partiendo del hecho de que todos vamos a ganar, de que todos vamos a tener unos conceptos, vamos a mirar algunos principios. Voy a ampliar un poquito la pantalla, ¿cierto? ¿Cierto? Para poderla mirar. ¿La ven bien, Sandra? ¿Erika? ¿Sí? Sí, profe. Señor, ¿Cristian está en clase? Señor, ¿aló? Hay un compañero Cristian, pero no sé si está en clase, si está escuchando. Aló, bueno. Sí, por ahí lo vi, lo saludé. Bueno, listo. Cerramos micrófono porque voy a empezar. ¿Listo? Gracias. Cerremos micrófonos. Listo, gracias. Entonces vamos a mirar este concepto de interdependencia. Vamos a mirar cómo desde una concepción, aquí este es un ejercicio que lo sacó, esto es directamente sacado de Gregory Mankiw. Y él nos va a decir que existen dos agentes económicos. Vamos a ver aquí un agente que se llama el señor agricultor y otro que se llama el señor ganadero. Que es lo mismo que decir
que aquí hay un país A y aquí hay un país B. En el documento que yo les regalé al inicio, que fuera que yo le dije de Castle y Fire, ¿cierto? Y que en el documento, en el segundo capítulo, está esta misma explicación, pero un poquito más complicadita. Entonces, quiero que atienda esta, en el sentido de que esta está más clarita para poder explicar mucho de los fenómenos. Entonces, vamos a mirar en esta economía hipotética, vamos a dar unos tiempos en la producción solamente de dos bienes. Vamos a ver qué es la producción de lo que es producir carne y lo que es producir papas. Entonces, desde esa concepción, entonces vamos a mirar qué produce cada uno y cuántos son los tiempos que ellos determinan para poder hacer ese proceso. Entonces decimos que, por ejemplo, el señor agricultor se demora 60 minutos por 1 kilogramo de carne. Y el señor agricultor se demora 15 minutos en 1 kilogramo de papas. ¿Cierto? Esta es su eficiencia. Este señor agricultor, a esas condiciones es las que él trabaja. Existe también un señor ganadero que tiene la siguiente característica. Él produce cada 20 minutos 1 kilogramo de carne y cada 10 minutos produce 1 kilogramo de papas. ¿Cierto? Entonces ya estamos mirando que ya mirándolo desde un concepto de eficiencia ya podemos decir quién de los dos es altamente eficiente en la producción de los dos bienes. ¿Ok? Vamos a mirarlo en términos de la producción de los dos bienes. Si usted lo mira con detenimiento, podrá observar que el señor agricultor para este proceso es una persona supremamente lenta. Se demora mucho en la producción de los dos bienes, es decir, el factor tiempo para este agente es muy alto. Mientras que si usted mira el señor ganadero, podrá observar que en la producción de los dos bienes, los tiempos son mucho más eficientes. Entonces, aquí no vamos a entrar en conceptos de que es porque el ganadero tiene mejores terrenos o más experticia, no. Simple y sencilla. En el concepto de la eficiencia, vamos a mirar que el agricultor es lento y el ganadero es mucho más hábil en producir los dos bienes. Teniendo esta característica, visualizando esta característica, podemos entender que entre los dos agentes ya hay un concepto de la ventaja absoluta. Ya nace el primer concepto, la ventaja absoluta. Entonces, ¿qué es lo que mide la ventaja absoluta? Pues mide el carácter de la productividad de los agentes. Y observamos que aquí el ganadero es mucho más eficiente que lo que puede ser el agricultor. Entonces, desde esa concepción vamos a hacer, ¿cómo podría ser una proyección? Vamos a proyectar con estos tiempos, los voy llevando despacio, porque esta es parte de la tarea que ustedes van a realizar. Con estos tiempos voy a hacer una proyección de la cantidad de carne y la cantidad de papas que se van a producir en 8 horas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a entender también la producción de carne y de papas para 8 horas. Entonces, si el señor agricultor se demora cada hora, produce 1 kilogramo, en 8 horas producirá 8 kilogramos, ¿cierto? En las papas, cada 15 minutos produce 1 kilogramo, en 1 hora produce 4, ¿cierto? Y estamos sacándolo para 8 horas, 8 por 4, 32 kilogramos, ¿cierto? Entonces, esta es la máxima producción que este agente va a realizar en esas 8 horas, ¿cierto? También es bueno decir que esta es la máxima producción que ese agente va a realizar si se dedicara única y exclusivamente a producir ese bien. Va a producir 8 kilogramos de carne si se dedica esas 8 horas a hacer solamente ese bien, o producirá 32 kilogramos de papas si se dedica las 8 horas a producir ese solo bien. ¿Listo? Después vamos a mirar el ganadero. El ganadero se demora, cada 20 minutos saca 1 kilogramo. Cada 20 minutos, o sea que en 1 hora saca 3 kilogramos. 8 por 3 saca 24 kilogramos si se dedica única y exclusivamente a
producir carne. 24 kilogramos en 8 horas. Y respecto a papas, nuestro agente ganadero va a producir solamente cada 10 minutos produce 1 kilogramo. O sea que en una hora produce 6 kilogramos y 6 por 8 da 48 kilogramos. Entonces, aquí ya he sacado los valores máximos que producen nuestros dos agentes teniendo en cuenta su eficiencia, ¿cierto? Entonces ya hice la primera distinción de quién tiene la ventaja absoluta. La ventaja absoluta la tiene el ganadero porque en términos de productividad es mucho más eficiente en la producción de los dos bienes. Entonces ya tengo que destacar aquí que el ganadero ya lleva una ventaja. La ventaja absoluta produce los dos bienes. Vamos a mirar qué continúa. Vamos a proyectar. Porque para cada uno, tanto para el agricultor como para el ganadero, vamos a tener que hacer una tabla. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, vamos a encontrarnos aquí la frontera de posibilidades que tiene el señor agricultor. Que es técnicamente en un plano cartesiano, ¿cierto? Yo coloco los dos agentes. Voy a hacerlo para el agricultor, perdón. Coloco los dos bienes. En uno de los ejes coloco la carne y en el otro de los ejes coloco las papas. Y coloco los puntos máximos de producción si él solamente se dedicara a producir 8 horas. Entonces aquí vamos a entender que en este punto, aquí están los 8 kilogramos que producen las 8 horas y en el otro extremo están los 32 kilogramos que produce este agente. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces en este agente ya tengo los puntos. Si yo trazo y uno esos dos puntos, 8 y 32, ya me voy a encontrar con una condición especial de este agente. ¿Listo? Entonces yo tengo que, voy a adelantar eso para el señor agricultor y vamos a mirarla para el señor ganadero. Lo mismo, este señor ganadero le tengo mi frontera, tengo los dos productos que él desarrolla, la carne, las papas y están los puntos de producción máximo para las 8 horas. 24 kilogramos en carne para las 8 horas y 48 kilogramos de papas para las 8 horas. Si yo los uno, automáticamente voy a encontrar la frontera de posibilidades. ¿Ok? Entonces ya tenemos que cada agente, ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a devolvernos un poquitico. Vamos a volvernos otra vez al señor agricultor. Vamos a hacer la siguiente característica. Vamos a determinar que nuestro productor, con esa eficiencia, él es capaz de producir. Aquí en este punto donde están las 8 kilogramos, es el punto si él fuera capaz de producir solo ese bien. Y este 32 es si solo es capaz de producir ese bien. Pues vamos a ver en la capacidad que él tiene de poder combinar los dos bienes. Es decir, técnicamente es como decir, en esas 8 horas yo le voy a dedicar 50 y 50 cada bien, o 4 horas en un bien y 4 horas en el otro bien. Entonces, al tener esa característica, yo voy a encontrar que si le voy a dedicar solamente 4 horas, voy a sacar 4 kilogramos en carne, y si me dedico solamente 4 horas a la producción de papa, voy a tener aquí 16 kilogramos. Este es el 50%. Entonces, si yo uno estos dos puntos, aquí no están, veo que toco la frontera. Entonces, en ese punto donde yo toco la frontera, recuerde siempre tomar 50 y 50 para poder determinar algunos procesos que ahorita le voy a explicar. Entonces, es aquella producción y consumo, pero sin comercio. Es decir, estoy haciendo mi producción única y exclusivamente con mi eficiencia. ¿Ok? ¿De qué me va a servir esto? Entonces, ¿por qué es válido hacer este proceso? Bueno, este proceso es válido porque en todo, como estamos demostrando que el comercio es el que dinamiza y nos va a ayudar a todos en los procesos de productividad. Yo voy a tener aquí algo que es interesantísimo. Cuando yo tengo un agente y puedo compartir, porque voy a necesitar compartir con otro agente, yo ya tengo mi propia producción. Entonces, al tener mi propia producción, yo voy a decir
que yo solo soy capaz de producir 4 kilogramos de carne y solo soy capaz de producir 16 kilogramos de papa. Solo. Entonces, cualquier agente que venga conmigo a negociar, si me da por debajo de 4, entre 0 y 4, esta zona yo ya la llamaré como zona de pérdida, porque solo soy capaz de 4. Si yo voy a hacer un negocio y la otra persona me ofrece 4, pues a mí no me sirve porque eso mismo lo hago solo. Igual sucede con las papas. Si me vienen a dar 16, digo, solo soy capaz. Tiene que ser por encima. O sea que este punto entre 4 kilogramos y 8 kilogramos, este punto que va aquí por encima, este es el punto que se llama zona de ganancia. Y entre 0 y 4 se llama zona de pérdida. ¿Ok? Igual pasa con las papas. Entre 0 y 16, esta zona se va a llamar zona de pérdida y entre 16 y 32 se va a llamar zona de ganancia. ¿Ok? Entonces, ya tengo lo que soy capaz de producir solo y lo que ya tengo que definir en los procesos. Vamos a mirar al señor ganadero. Con el señor ganadero, acuérdense que hicimos la gráfica con los puntos extremos. Igual, voy a definir que produce 50 y 50. Voy a determinar que él es capaz de producir 50% de un bien y 50% del otro. O que es lo mismo, 4 horas de un bien y 4 horas del otro. Con 4 horas él es capaz en carne de producir 12 kilogramos y con 4 horas de papa es capaz de producir 24 kilogramos. Si yo uno estos dos puntos, si yo los uno, automáticamente digo, aquí tengo mi producción y consumo, pero sin comercio. Y este punto es el que digo, bueno, esto es lo que yo soy capaz de hacer solo. Igual como hace el agricultor. Entre 0 y 12, esta será mi zona de pérdida. Y entre 12 y 24, esto es lo que yo llamo mi zona de ganancia. ¿Ok? Igual sucede para las papas. Entre 0 y 24, esta es la zona de pérdida en términos de papa para este agente ganadero. Y entre 24 y 48, esta es la zona que se va a llamar zona de ganancia. Teniendo esto así, teniendo ya definido cuáles son las zonas de pérdida y de ganancia, vamos a hacer otro paso. Ya dividimos por 50. Vamos a hacer otro pasito y que consiste directamente en tomar algunos puntos específicos de una propuesta que se va a dar. Entonces, la primera propuesta que usted debe tener claro es que ¿quién hace negocio en este tipo de procesos? Tenemos que tener claro quién es el que hace el negocio. Entonces, el que hace el negocio en esta propuesta tenemos que ver que es aquel agente que tiene una ventaja absoluta. Recordamos que el que tenía la ventaja absoluta era el señor ganadero, porque es capaz de producir los dos bienes con menos tiempo. Entonces, el que tiene ventaja absoluta hace la propuesta. Yo aquí he hecho una propuesta, voy a leerla para que usted la determine bien, porque esta es la propuesta hecha por la persona, ¿cierto?, que tiene ventaja absoluta. La propuesta es la siguiente. Dice, el agricultor debería dejar de producir carne y dedicar todo su tiempo a cultivar papas. Si dedica las 8 horas del día a cultivar papas, producirá 32 kilos. Si de eso, aquí ya viene el negocio, si le da 15 de esas 32 al ganadero, entonces acuérdese que el señor agricultor va a entregar 15 kilogramos de esa papa. ¿A quién se la va a dar? Al ganadero. En cambio, el señor ganadero se compromete en entregar 5 kilogramos de carne. Entonces, ahí técnicamente este es el negocio. En el ejercicio que yo le puedo dejar, ese que le voy a decir para que ustedes me lo hagan como taller, ese ejercicio tiene la característica de que ustedes van a plantear el negocio. O sea, yo los dejo para que ustedes le encuentren la lógica de qué negocio. Aquí está planteado para 8 horas.
en el ejercicio va a estar planteado para otras horas, con otras proyecciones, para otras, independiente de que aquí en el ejercicio este fue el negocio y ahorita vamos a mirar por qué ese negocio fue planteado bajo esos premisas. Entonces, en todo negocio, siempre, en todo negocio, siempre hay una condición que dice que tú me das y yo te doy. En este caso, el señor agricultor va a entregar 15 kilogramos y el ganadero va a entregar 5 de carne. Miremos el caso del señor agricultor. Si él inicia en este punto donde están los 32 kilogramos, que es lo que él va a producir solamente, esto se va a dedicar las 8 horas solamente a producir 32 kilogramos, este agente va a entregar 15 kilogramos. Es decir, 32 menos esos 15, automáticamente me da 17 kilogramos. ¿Cierto? Y observe que esos 17 kilogramos están en la zona que dijimos que era una zona de ganancia para el señor agricultor. Dijimos que entre 16 y 32, esta era una zona de ganancia. Entonces, observe que esa propuesta le sirve, al menos aquí, en este punto. Y el señor ganadero, como el agricultor solamente va a producir en este punto tiene un nombre, aquí no se lo puse, pero es bueno que usted lo tenga. Este punto se llama producción con comercio. Y es bueno que lo tenga claro, producción con comercio. Después de que yo tenga definido el concepto de producción con comercio, hago el negocio. Primero mi producción con comercio y luego el negocio. ¿Qué voy a mirar en términos de la producción del agricultor en carne? Solo él es capaz de producir 4 kilogramos. Pero el agente que tiene ventaja absoluta le ofreció 5. O sea que le puso entre 4 y 8, que era la zona de ganancia, le puso también 1 kilogramo por encima. Si usted une estos 5 kilogramos que va por fuera y estos 17 que va por fuera, ¿cierto? Ese punto de 5 y 17 que van por fuera, automáticamente podemos indicar, ¿cierto? Podemos indicar que este puntico es lo que vamos a llamar el consumo del agricultor con comercio. La primera pregunta que tenemos que hacernos aquí cuando miramos esta gráfica es si el negocio le sirvió a este agente, que no tenía ninguna ventaja en la producción de los dos bienes y que por esa condición hubo una gente que me puso un negocio y yo tuve que empezar a producir un solo bien. Pues si usted lo mira la ganancia de él, mire bien la ganancia, observará que para él fue ganancia. Solo era capaz de 4 y le dieron 5, o sea que aquí técnicamente ganó 1 kilogramo. Solo era capaz de 16 de papa y le dieron 17, o sea que ganó también 1 kilogramo. Y lo más bueno de todo, sin movernos, sin ningún movimiento, única y exclusivamente moviendo las eficiencias, que para este caso este negocio le era rentable. Era rentable porque parte de un solo producto, entrega y recibe. Entonces, para el señor agricultor, este proceso le fue favorable. Vamos a mirar al señor ganadero. Entonces, aquí conjugan otros elementos. Entonces ya teníamos claro que era 50 y 50, ¿cierto? Este punto de 12 y 24, que es lo que es la producción y consumo sin comercio, que lo habíamos hecho con la explicación anterior. Aquí que vamos allá. Entonces, para este agente es interesantísimo. Se va a mover con otras características. Lo que quiero que ustedes tengan claro es que se va a mover con otras características. En el anterior, el agricultor encontraba un punto que necesitamos hallar. Necesitamos hallar una producción con comercio para el ganadero. ¿Y cómo la hallo? Muy sencillo. La determinación está dada en términos, la determinación está dada en términos de lo siguiente, que este señor ganadero, como tiene ventaja absoluta, él es capaz de producir los dos bienes. Esa es la característica, por eso tiene, pues él va a dedicar, ¿cierto?
2 horas a producir un bien, él va a dedicar 2 horas a producir un bien y 6 horas a producir el otro bien. Es decir, la distribución de los tiempos que son dedicados al otro. Con esa eficiencia que él tenía, al producir 2 horas de papa, él era capaz de producir 6 por hora. Por 2 son 12 kilogramos. E inclusive, mire, esos 12 kilogramos inicia en una zona de pérdida, pero son 12 kilogramos de inicio. Vamos a ver el arranque de esa entonces, al producir 12 kilogramos. Y la alusión de carne, él en carne era capaz de producir 3 por hora, por 6 da 18 kilogramos. 18 kilogramos sale de esas 6 horas que él le va a dedicar a la producción de carne. Si yo uno a lo que es que se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Sí, me está saliendo aquí una señal de como... Sí. Repito, esta es el ganadero. Profe, porfa, es que se escucha entrecortado. 2 minutos, profe, se escucha entrecortado. Muy entrecortado. Bueno, listo. Ciérreme ahí. Ciérreme. Es que le escucho bulla. Bueno, repito, aquí vamos a mirar la producción y el consumo del ganadero. Ya teníamos que 50 y 50 es capaz de producir 12 y 24, ¿cierto? Este es el punto de producción y consumo sin comercio, 12 y 24. Como él tiene ventaja absoluta, como es poseedor de la ventaja absoluta, entonces la ventaja absoluta le da la condición de empezar a encontrar este punto que se llama producción con comercio. Y esa producción de comercio él le va a dedicar 2 horas a hacer papas y 6 horas a producir carne. Con 2 horas de papa él produce 12 kilogramos. Recuerde que él producía 6 por hora por 2, son 12. Y él es capaz de producir 3 kilogramos por hora, y aquí va a ser 6 por 3, 18. Por eso es que usted va a encontrar 18 por acá y 12 por este lado. Si lo uno, ¿me están escuchando bien? ¿Aló? ¿Me está escuchando bien? ¿Con una? Aló. Más o menos, profe, y el movimiento del cursor no se le está es que viendo. Lo que pasa es que me regular y el cursor no se está moviendo de debilidad de la red. Explicando los puntos, pero yo lo entiendo porque estoy siguiendo los puntos, pero el cursor no se está moviendo. Sí, no. Bueno, es que bueno, profe. Me está saliendo aquí una señal de... Bueno, continúo. Sí, mira, ahí me está saliendo que insuficiente calidad de la red, su resta... Bueno, no sé qué pasará. Entonces, desde esa... ¿Me espera un momentico, por favor? Un momentico. Bueno, y continúo. Entonces, ya tenemos el punto de producción. Entonces, vamos a dedicar 18 y 12. ¿Ok? Esta es la producción del ganadero. Aquí es donde él va a iniciar el negocio. Que para el señor agricultor el señor agricultor le tocó dedicar un solo bien, y después de encontrar ese punto fue que hizo el negocio. Aquí para el que tiene la ventaja absoluta, arranca desde ese punto y hace el mismo negocio. En carne, él se comprometió en entregar 5 kilogramos. O sea, que quiere decir 18 menos 5, por eso es que usted va a encontrar 13 kilogramos, ¿cierto? 18, que es lo que él inició con la producción, entrega los 5 y aquí se quedan 13. Y él inicia en papas con 12, que son las 2 horas que él es capaz de producir, y va a recibir del otro agente 15. En total son 27. ¿Sí ve? Aquí encuentro los 27. Entonces, si yo uno estos 27 con los 13, voy a encontrar el punto que llama consumo del ganadero con comercio. Entonces, ¿qué tiene de especial esos puntos? Miremoslo. Solo él es capaz de producir 12 kilogramos y 24. Ese es el punto siempre de referencia para hacer negocios. Lo que soy capaz de hacer 50 y 50. Después encuentro la producción y me dio 13. Entonces, si usted observa, va a notar
que va a estar ganando un punto por encima, ¿cierto? Estaba ganando 1 kilogramo en la producción de carne. Solo era capaz de 12 y Otica con ese punto es capaz de 13. Solo es capaz de 24 y con el negocio que hizo con el señor agricultor ya le tocó 27 de papa. O sea que aquí en papas ganó 3. Entonces para él fue negocio que ganó 1 en carne y ganó 3 en... ¿Dónde está el cuento? Alguien dirá, bueno, esto tiene su truco. Pues sí. ¿El truco en dónde está? De que es ahí donde usted tiene que empezar a hacer análisis para poder determinar las eficiencias. La primera es que yo llegué directamente a decir que el punto ideal para él era hacer 2 de carne, ¿cierto? Perdón, 2 de papa y 6 de carne. O sea, las 6 horas, las 8 horas las distribuí. Pero si lo hago, por ejemplo, y ese es un ejercicio que usted lo tiene que hacer en casa. ¿Qué pasa si el agente hubiera dicho, por ejemplo, bueno, hagamos una combinación de 1 y 7? ¿Cierto? 1 hora haga papas y haga 7 de carne. Si usted multiplica por la eficiencia, ¿cierto? Si usted multiplica por la eficiencia en carne, 7 horas por 3 da un 21 menos 5, le quedan 16, luego va por encima de 12, va ganando. Va por encima, ¿cierto? Si trabaja 7 horas de carne, 7 por 3, 21, y de esas 21 va a entregar 5, ¿le queda cuándo? 16. ¿Estamos? Pero aquí dice que va a trabajar 1 hora de papas. O sea que en 1 hora de papas este señor ganadero arrancaría con 6, ¿cierto? Y 6, y va a recibir 15, ¿cuánto le da? 6 y 15 da 21. Se quedaría aquí con 21 y él solito es capaz de hacer 24. O sea que una distribución de 1-7 no le alcanza porque se ve perjudicado en las papas. ¿Sí? Esa distribución de 1-7 no le sirve y usted puede empezar a hacer cualquier distribución de 3 horas en una, o 3-5, o 4-4, como guste, y notará que siempre irá perdiendo. La única que va a encontrar ganancia es en la distribución 2 y 6. Entonces aquí es donde comienza uno a jugar en términos económicos, que es allá donde yo los invito con el ejercicio que les voy a dejar para que ustedes verifiquen ese aprendizaje, donde es que usted puede diseñar un negocio. Lo voy a dejar porque el negocio sí les va a cambiar por las distribuciones. Entonces tenga pendiente que ese va a ser el ejercicio. Entonces algunos secretos básicos. Primero, es fundamental hacer las gráficas, ¿cierto? Hacer las gráficas, hacer las proyecciones y sacar el 50 y 50. Teniendo el 50-50 ya puede empezar a hacer todo el proceso. Y eso es lo que yo le invito. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Sí? Aquí hay una conclusión que dice que los dos pueden beneficiarse porque el comercio nos permite especializarnos en lo que hacemos mejor. El agricultor se dedicará más tiempo a cultivar papas y menos a criar ganado, mientras que el ganadero se dedicará más tiempo a criar ganado y menos a cultivar papas. Gracias a la especialización y al comercio, los dos pueden consumir más carne y más papas sin trabajar más horas. Esa es la característica del proceso. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos cómo se comporta la ventaja absoluta. Aquí hay las características, la explicación de la ventaja absoluta, cómo funciona, cómo se desarrolla, ¿cierto? Eso es el concepto de ventaja absoluta. Vamos a mirar la otra, el concepto de la ventaja comparativa. Entonces, para eso de la ventaja comparativa, voy a retroceder un poquito. Vamos a mirar algo que con la tabla inicial. Hay un principio de la ventaja comparativa que dice que es el resultado que da de aquel agente que tiene el menor costo de mejor costo de oportunidad en la producción de un bien. ¿Cierto? Es el que, en otras palabras, es el que menos sacrifique en la producción de los dos bienes. Es el que menos sacrifique. Entonces, para yo poder entender estos principios, parto de un hecho, de que si yo quiero ver cuánto es mi producción de carne, lo tengo que ver cuántas patatas sacrifico. Y si quiero mirar cuántas patatas sacrifico, la tengo que ver en producción de carne. O sea, los resultados son al revés. Y eso tiene que ver única y exclusivamente con la
tabla de eficiencia que se dio al inicio. Es combinar esta tabla de eficiencia en términos de los tiempos. Toma los dos agentes, el agricultor y el ganadero, y hace los sacrificios que cada uno hace. Por ejemplo, si voy a mirar, ¿cierto?, la producción de carne del señor agricultor, y digo que él en 60 minutos, en estos 60 minutos, ¿cierto?, ¿cuánto tiempo va a dejar de producir carne y va a producir son papas? O sea que en esto que se demora en carne, no hace carne, hace papas. ¿Cuántas alcanzaría a producir? Entonces, si cada 15 minutos produce una pata, tiene 60, alcanzaría a producir 4 kilogramos. 4 kilogramos de papas en estos 60 minutos. Y para el ganadero, en estos 20 minutos no va a producir carne, sino va a producir las papas. En esos 20 minutos, ¿cuántas de papa alcanzaría a producir? Entonces va a producir 2 kilogramos. Observe, entonces vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Ventaja comparativa. Entonces, vamos a tener... Profe, perdón. Dime. La diapositiva está en una sola gráfica. Usted se está desplazando hacia la tabla y hacia la gráfica porque no... O sea, está congelada en la imagen. Ah, ahora sí. ¿Ya? Ya, está en está la viendo tabla de... ventaja comparativa. Ajá. Bueno, entonces la ventaja comparativa es la siguiente. La ventaja comparativa tiene, ya dijimos que era el dos agentes, ya supo de dónde sacó. Entonces, en la ventaja comparativa, en 1 kilogramo de carne, esa es una de las ventajas, y en 1 kilogramo de patatas, esa es la otra. Acuérdese que es el sacrificio. Entonces, para el señor agricultor, el sacrificio de producir carne es lo que el resultado se lo da en papas. Entonces, el sacrificio de 1 kilogramo de carne en papas, ¿cierto? Para el agricultor es de 4 kilogramos, ¿cierto? En esos 60 minutos no produce carne, sino va a producir papas, que se demoraba 15. Ahí están los 4 kilogramos. Y para el señor ganadero, en esos 20 minutos de carne, no va a producir carne, sino va a producir papas, y cada 10 minutos sacaba papas, por eso es que son 2 kilogramos. Entonces, la ventaja absoluta, perdón, discúlpenme, la ventaja comparativa para 1 kilogramo de carne entre estos dos agentes, obviamente la tiene el ganadero. ¿Por qué? Porque el ganadero solamente sacrifica 2 kilogramos de papas, mientras que el agricultor sacrifica 4. Entonces, el concepto de la ventaja comparativa es el menor costo de la oportunidad. ¿Quién de los dos sacrifica menos en ese kilogramo de carne? Entonces, aquí, el sacrificio menor lo tiene el ganadero en carne, sacrifica menos. Esto lo saqué directamente de los tiempos. Vamos a hacer lo contrario. Entonces, ahora vamos a mirar en papas, pero el resultado obviamente no lo vamos a dar en papas, sino lo vamos a dar en carne. Entonces, si el señor agricultor se demora 15 minutos en la producción de 1 kilogramo de carne, de papas, en esos 15 minutos él no va a producir papas, sino va a producir carne. ¿Cuánto sacaría? Entonces, técnicamente puede decir que sacaría 15 dividido en 60 es un cuarto de kilogramo de carne, ¿cierto? Que es 15 dividido en 60. Y para el ganadero, ¿cierto? Él se demora 10 minutos en papas. Entonces, en esos 10 minutos, él no va a producir papas, sino va a producir carne. Entonces, alcanza a sacar medio kilogramo de carne, ¿cierto? Que es 10 dividido en 20. Un medio. Entonces, observe lo siguiente, que la ventaja comparativa para la producción de 1 kilogramo de papas, ¿quién la tiene? Pues aquí técnicamente en esta producción la tiene el señor agricultor, que habíamos dicho que al inicio que él era un perezoso, pero tiene una ventaja, que es una ventaja comparativa, que tiene como especial de que él sacrifica, le recuerdo que un cuarto es menor que un medio, ¿yo? Entonces, bajo esta característica, es que este señor en la producción de papas tiene una ventaja comparativa. El ganadero sacrifica más. Entonces aquí se conjugan las dos ventajas comparativas. En el comercio, llevándolo ya un poquito más a contexto, llevándolo al comercio internacional, a la realidad, vamos a observar dos cositas. El mundo económico se mueve directamente sobre el concepto de la ventaja de tipo comparativa.
Es decir, esa tiene que ver directamente sobre producciones en los tiempos, en los terrenos, en las características de la tierra, en la tecnología aplicada, en la experticia de la mano de obra, todo eso tiene que ver. Entonces llegará un momento en que toda nación tiene que empezar a mirar cuál es mi ventaja comparativa para tener eficiencia en la producción de un bien. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en carne, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Uruguay y con Argentina, con la gran potencia que es Brasil, pues nosotros en términos de ventaja comparativa no tenemos ahí nada que hacer, porque ellos producen por hectárea mayor cantidad de carne que la que nosotros hacemos. Pero nosotros sí tenemos ventajas comparativas en la producción de ciertos bienes. Por ejemplo, tenemos ventaja comparativa en el café, en el arroz, en algodón, en ciertos cítricos, en cacao, es decir, en ciertos bienes donde nosotros por producción por hectárea tenemos mejores rendimientos que lo pueda tener México, que lo pueda tener Ecuador, inclusive nosotros con Ecuador somos grandes productores de banano, nosotros somos productores de atún. Entonces, en ese tipo de mercados donde tomamos que lo que rige el comercio internacional es el concepto de la ventaja comparativa, lo que es decir, el sacrificio económico que nos representa a nosotros poder determinar a qué nos vamos a dedicar. Esto es un tema interesantísimo porque todavía el sol de hoy en economía colombiana no hemos podido determinar nuestras grandes eficiencias. Ni siquiera la misión Curry que llegó por allá en 1960 a decirnos qué teníamos que hacer del Banco Mundial para poder determinar nuestras eficiencias. Entonces, aquí es donde se hace el proceso de la ventaja comparativa. ¿Que es importante en nuestra economía? Sí, porque es que esta es la que nos da a nosotros las condiciones especiales para desarrollar nuestras eficiencias. ¿Qué tiene de especial esto? Que este es el principio fundamental que rige los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, ese es el principio, o sea, esa es la forma que más rige el proceso. ¿Okay? Entonces aquí están los dos elementos que juega. Aquí al documento, yo les voy a enviar este documento a ustedes, está el costo de oportunidad, algunas características, algunos detalles, bueno, eso que vimos como conclusión, ¿cierto? Algunos conceptos de la ventaja comparativa, el concepto del costo de oportunidad, todo lo que explique, ¿ok? ¿Listo? Aló. Ok, profe, entendido. Listo, profe. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que no les quedó claro? Las escucho. No, profe, pues está interesante el ejercicio, me pareció chévere. De todas maneras, profe, esto lo monta en la plataforma para irnos, y cada vez que yo tome fotos, ¿no? Para irnos guiando, Sí. pero el ejercicio quedó entendido. Sí, bueno, listo, me alegra. Quedó claro cuál es el concepto de la ventaja absoluta, ventaja comparativa y especialización, ¿no? Sí, Y señor. el criterio de la ventaja comparativa en términos del costo de la oportunidad. Es decir, en la producción de ese bien, ¿quién pierde menos en el sacrificio? Y es cuestión de desarrollar tiempos. Y que a nivel de comercio internacional es el que más rige, ¿no? Es el que más nos toca. Bueno, muchachos, esas eran las dos presentaciones que tenía para ustedes hoy. Semana entrante es Semana Santa, ¿no? Sí, señor, Semana Santa. Entonces no tenemos nuestros encuentros sincrónicos. Como estamos en nuevas tecnologías y eso me encanta, ¿no? Este documento va a quedar inclusive grabado. Entonces sería bueno, si tiene alguna duda, pues acuda a la grabación y la podrá encontrar, ¿ok? Ay, y podemos escucharla exactamente la misma explicación. La misma explicación y Ay, me todo queda parece muy grabado. bien. Entonces, ¿En claro, qué queda lado la para podemos conseguir? ¿En la unidad o en el correo? No, esto ya se puede subir como es una URL, yo abro una URL y ahí dejo la evidencia. Ah, ok, profe, gracias. Pues así estoy haciendo en otras universidades, pues hago y coloco la URL y pum, la pongo ahí. Bueno, muchachas, yo le agradezco muchísimo, muy amables, muy Gracias, queridas, profe. muy bien, les agradezco mucho su Que atención. pase feliz noche. Muchas gracias por su Gra- tiempo y por la explicación.
No. Gracias, Entonces, profe. Buenas noches. quedamos pendientes, ¿no? Sí, señor. ¿El Sí, ejercicio señor. no lo sube a la plataforma? Sí, todo esto queda, yo voy a subir a la plataforma el video, allá en el foro Comuniquémonos coloco la El enlace. presentación PowerPoint de ambas, las dos presentaciones PowerPoint, video Y y el las dos ejercicio. presentaciones PowerPoint. Ah, y subo el El ejercicio ejercicio. para que ustedes en grupos de a dos me lo hagan para el 16 de abril y miramos. Ah, ¿Vale? listo, Ok, profe, una cosita para hacer Dime. un rewind. La ventaja comparativa es lo que menos se sacrifica. La ventaja absoluta es, Está dada en la eficiencia que se dio al inicio, donde se van a mirar los dos agentes, quién es el que menos tiempo en términos de productividad desarrolla para la producción de dos bienes. Entonces el señor ganadero, en términos de ventaja absoluta, produce los dos bienes con mayor eficiencia. ¿Listo? ok, listo, profe. Observe que es el que menos tiempo. Para la Bueno, producción de los muchachos, bienes. voy a detener por aquí algo. Listo, muchas gracias. Yo, muy amables. Gracias, profe. Que pase feliz noche. Bueno, profe, gracias, buenas Gracias. noches. Bueno, Chao. le agradezco. Chao.